Muy buenas tardes con todos. Es un verdadero gusto contar hoy con la presencia del doctor David Ábalos, un profesional de amplia trayectoria. Para nosotros es un honor poder entrevistarlo y conocer un poco más sobre su carrera y experiencia, doctor. Le damos la palabra para que nos comente brevemente acerca de su labor profesional. A ver, muchas gracias. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy David Ábalos, soy un experto en comunicación política. Soy 21 años, he sido profesor de la Universidad de San Francisco por 21 años en diferentes áreas y soy director de la consultora Bitium y de la consultora Objetivum, esta última dedicada al tema de consultoría política los últimos 20 años. He sido básicamente empresario y catedrático y un experto en temas de economía global, análisis de entornos, que es mi especialidad, design thinking, y también de economía circular. Así que un gusto estar Muy con bien. ustedes. Excelente, doctor. Antes de comenzar con las preguntas, queremos agradecerle por acompañarnos a este podcast. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros y poder conocer más sobre su destacada trayectoria profesional, así como su valiosa visión respecto al tema que abordaremos hoy, la relación entre política, economía y ciudadanía en el contexto global del siglo XXI. Estamos seguros de que esta charla será muy enriquecedora tanto para nosotros como para quienes nos escuchan. A continuación, mi compañera dará paso a la primera pregunta. Bien, ¿cómo se interpretan las encuestas para prever crisis políticas o cambios electorales? A ver, dentro de todo el universo, del universo de investigación política, tenemos muchas herramientas. Hoy en día tenemos una barbaridad de herramientas que nos permiten construir escenarios prospectivos que posibilitan entender cuál va a ser el comportamiento de del votante y de las votaciones y cómo a partir de este análisis nos permite el estructurar escenarios que permitan tomar decisiones estratégicas en el marco de campañas políticas o de implementación de políticas públicas dentro de determinados gobiernos seccionales o gobiernos nacionales. Para eso, una de ellas, que es un vasto universo, son las encuestas, que son una herramienta de medición cuantitativa que permite un poco analizar el estado de las cosas en determinado momento sobre el que se desarrolla la encuesta. ¿No es cierto? Hay encuestas de alcance mediano y de alcance profundo. A mí personalmente me gustan mucho las encuestas duras, se llaman encuestas duras, que son encuestas de más o menos 20 preguntas que permiten un poco entender cuáles son las emociones o cuáles son los motivadores o disparadores que hacen que una persona decida o no por determinado candidato o por determinada posición política frente a una realidad determinada. Entonces, en este marco, las encuestas deben analizarse básicamente, o lo que nos da como resultado es, primero, tendencias. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, lo que acaba de suceder ahora con la presidencia en el Perú. En el Perú, la baja aprobación presidencial durante un largo periodo de tiempo dio como resultado el que los partidos políticos asuman o se alineen con las tendencias que la opinión pública iba marcando, y el resultado ha sido pues que haya exista un cambio de presidencia. Entonces, bajo esas lógicas, es muy importante entender que la encuesta es una herramienta de utilización política dentro del marco de la comunicación política. Continuemos, Xiomara, con la segunda pregunta, por favor. Ok, aumentan o reducen la participación ciudadana en elecciones. Definitivamente, el comportamiento electoral y la participación ciudadana no se puede determinar a ciencia cierta
sin utilizar las herramientas adecuadas que tenemos hoy día. ¿No es cierto? Es evidente que existen algunos elementos que hacen que el comportamiento electoral se vea maximizado o minimizado frente a la participación ciudadana. Yo creo que, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador es frente a lo que está por suceder el 16 de noviembre, que es una participación electoral respecto a una consulta popular. La participación ciudadana se va a ver maximizada frente a los hechos que han ocurrido este último mes con respecto al cambio del subsidio. Entonces, lo que quiero decir claramente es que la participación del ciudadano se ve maximizada cuando siente que sus derechos se ven vulnerados. Entonces, o piensan que esa participación política puede darles beneficios. Entonces, esa es la manera en la que la persona o las comunidades o los ciudadanos en sí participan o de manera mayoritaria o minoritaria, porque al final, si ustedes ven, eh, mucho depende del clima en el que se desarrollan diferentes actividades electorales. Y es muy importante el clima porque es la que genera confianza o desconfianza, la que genera apatía o empatía, o que al final permite la mayor participación del electorado. Es así que, por ejemplo, en el Ecuador, la ausencia más o menos del electorado apático está bordeando casi el 20% y en algunos casos un poco más. ¿Eso qué significa? Significa que 2 de cada 10 ecuatorianos nunca van a votar, jamás. No importa si hay o no beneficios para su voto, pero ellos jamás votan. ¿Por qué? Porque son apáticos electoralmente. Entonces, lo que hace los organismos que regulan las elecciones en diferentes países es justamente mantener un ambiente electoral que posibilite que la participación ciudadana se maximice. Mientras más gente acuda a las urnas, más gente o más legitimidad va a tener los resultados que que se obtengan de ese proceso electoral. Muy bien, doctor. Diana, ¿me ayudas con la siguiente pregunta, por favor? Claro, ¿por qué persiste la desigualdad educativa y sanitaria a pesar de grandes inversiones públicas? Pregunta, ¿no? Porque al final del día, miren lo que estamos sucediendo en este momento en el Ecuador, donde justamente los hospitales están siendo víctimas de un proceso que no está derivado de este gobierno, sino un proceso que ha acumulado, un proceso acumulado de más de 50 años, donde la salud ha sido siempre eh, el lugar donde menos inversión se ha realizado. Y al final tenemos los problemas que tenemos. Entonces, todos estos procesos han hecho que se evidencien desigualdades, sobre todo desigualdades derivadas de procesos económicos, de los que no hemos conversado, pero que al final son los causantes de que exista gente que tiene acceso a la salud privada, a los seguros privados, frente a la gran mayoría de gente que está destinada a utilizar los sistemas públicos de salud. Y es de aquí justamente donde debería los estados hacer una gran inversión de tal manera que permita contar con o asegurar al ciudadano común que pueda contar con sistemas públicos de salud que garanticen al menos su tratamiento y garantice su salud, el estado adecuado de su salud. Ujú. Por tanto, en este punto lo que se necesita es, primero, políticas públicas que permitan tener acceso al ciudadano común a sistemas robustos y estos sistemas robustos tienen que estar alimentados por grandes e importantes presupuestos que permitan que el sistema de salud siga creciendo en función de las necesidades y de la población que, como ustedes entienden, no crece matemáticamente, sino crece geométricamente. Cuando las necesidades de la población crecen y el Estado es incapaz de invertir
en salud como lo que está sucediendo en este momento aquí en el Ecuador. Estoy de acuerdo con usted, doctor. A continuación, mi compañera realizará una última pregunta. ¿Me ayuda, Xiomara? Sí, mi doctor, ¿usted puede manifestarnos en ese estrado directamente cuál será el mayor desafío económico político de la próxima década para América Latina? Una muy interesante pregunta. ¿Cuál va a ser el mayor desafío económico, político de la próxima década para América Latina? Bueno, creo que tiene muchos. Hay muchos desafíos alrededor de los procesos políticos económicos de la próxima década para América Latina. Lamentablemente no hay que olvidarnos que en América Latina se congregan las economías más pobres del mundo, o gran parte de esas economías pobres del mundo. Ecuador siempre está en el tercio inferior de la economía mundial. ¿Qué significa? Que somos los más pobres, los con menos innovación, etcétera. Todo para menos, ¿no es cierto? Por eso estamos tan abajo. Entonces yo en ese ánimo de cosas y con la intención de que lo veamos como una oportunidad, el mayor desafío será equilibrar estabilidad fiscal, desarrollo productivo y cohesión social en el contexto de polarización, desigualdad y cambio tecnológico que actualmente afecta al Ecuador y América Latina. Bien, doctor. Queremos agradecer sinceramente por habernos acompañado en esta entrevista. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia y conocer sobre su perspectiva sobre la relación política, económica, ciudadana de este siglo XXI. Sin duda, sus reflexiones nos dejan una visión más amplia y profunda sobre los desafíos que enfrenta nuestra sociedad actual. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos y esperamos contar nuevamente con su participación en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor David Un Ábalos. gusto para mí el haber participado en su entrevista. Un gusto. Hasta luego, Xiomara, Andrea y Shirley. Gracias.